Muchas gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, en este tema tan relevante de la reforma político-electoral, hubiera valido la pena que la Cámara se hubiese dado los tiempos suficientes para la discusión, para el debate, para la reflexión en torno a una reforma que va a impactar al país. Ayer aquí se expresaron muchas voces, sobre todo de mi grupo parlamentario, inconformándose por el procedimiento. Con toda la razón, porque hubiera sido mucho mejor dar el debate, dar la discusión, dejar que se expresen las voces que así lo quieran hacer y no violentar el procedimiento parlamentario. Porque toda reforma a la Constitución política impacta y trasciende los ámbitos de la discusión de nuestro recinto parlamentario y toca los resortes más íntimos de la conciencia nacional de cada una y de cada uno de los mexicanos. Ello es así porque la Constitución es nuestra hoja de ruta que guía las aspiraciones del pueblo mexicano. El pluralismo es un valor que está reconocido en nuestra ley fundamental. El pluralismo se expresa en la diversidad de enfoques y actitudes frente a la vida, frente a nuestro entorno, en la multiplicidad de creencias y de cosmogonías que caracterizan a un pueblo diverso en su cultura, pero unido en el propósito de pertenecer a una misma patria. Como parte del constituyente permanente, tenemos sin duda una ardua tarea. Para reformar la Constitución, tenemos la obligación de tomar en cuenta a todos los aspectos de nuestra diversidad cultural. Hagamos las reformas que se necesiten, pero tengamos todo el cuidado porque el riesgo de la ineficacia y de la inoperancia de una norma ilegítima de nada servirá para mejorar nuestra convivencia. La minuta que nos envía la Cámara de Senadores contiene modificaciones a las reglas que configuran muchos aspectos de los órganos del poder público, tanto en el ámbito federal, local y de los órganos autónomos. En dichas propuestas también encontramos modificaciones a las reglas a través de las cuales se accede y se procede a ocupar los cargos de representación popular. No es cosa menor, compañeras y compañeros, lo que está en juego. El reto nuestro y el sentido y la obligación de esta Cámara de Diputados es actuar con toda la responsabilidad en su carácter de Cámara revisora y de deliberar a profundidad en los márgenes que han dejado las primeras minorías cada uno de los contenidos que hoy se presentan para su discusión. Estamos claros y entendemos que pretender que las cosas se construyan a conveniencia de una fuerza política y que con ello tengamos en consecuencia el compromiso de ser receptivos y escuchar los argumentos de todas y de todos los legisladores que tengan un planteamiento para mejorar el contenido de la reforma que nos ocupa. Pero a nadie debemos de coartar el derecho de expresarse, a nadie le debemos de negar la posibilidad de escucharle y de ser precedente, atender sus razones y sus propuestas. Hay razones históricas que hoy aquí están presentes en esta discusión, como podría ser el tema de la reelección. Tenemos en consecuencia la necesidad de mirar hacia el futuro y por ello llamo a no caer en el marco de esta sesión en posturas meramente mecánicas ni en extremos que polaricen el intercambio de razones. Es un paso fundamental el que vamos a dar.
El país no es el mismo de hace 20 años. Se necesitan nuevas reglas para hacer frente a nuevos fenómenos y a nuevos retos, y que hoy tenemos la oportunidad de transitar con estas reglas hacia mejores formas y niveles de entendimiento. En cuanto al contenido que hoy tenemos para discusión y aprobación en su caso, hay aspectos que consideramos son positivos, pero hay otros que mis compañeras y compañeros diputadas y diputados me han expresado la necesidad de que se adecúen o en muchos casos que francamente no están de acuerdo o están en contra. Por supuesto que estamos a favor de las fórmulas que incidan en la posibilidad de cambiar el régimen político. Es necesario que en una constitución como la nuestra se incluyan los principios que vienen a ser criterios rectores que ordenan la tarea de la construcción y aplicación de la norma. Por lo que hoy discutimos, aunque tiene avances muy importantes, lo destaco, también tiene vicios de origen. No se resuelve a plenitud los problemas que se intentan ante la falta de armonización y coherencia con el orden jurídico, pues no acertamos a embonar con las formas de Estado y de gobierno que se establece en la propia Constitución. Establecer nuestro sistema de planeación democrático, que sea además deliberativo, es algo muy importante, pero considero que ello será posible que materialice si a estas modificaciones le acompaña la elaboración de instrumentos legales que permitan la participación democrática de las y los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones sobre los asuntos que le atañen, que le preocupan y que le interesan. Urge, pues, que desahoguemos los pendientes de las llamadas cartas ciudadanas, cuyo contenido debe estar vinculado con el principio fundamental de lo que hoy estamos discutiendo y que espero, compañeras, compañeros, que hoy sean discutidas y aprobadas en su contenido original. Por otro lado, la política de desarrollo social hasta ahora ha tenido una orientación que ha dejado mucho que desear. En cada sexenio se inventan nuevos nombres para los mismos programas, mientras que los indicadores de la pobreza son cada vez más alarmantes. Esperamos, pues, que la elevación a rango constitucional del Consejo para la Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social con carácter autónomo ayude a superar las prácticas electoreras de dichos programas y que verdaderamente atiendan la raíz de las causas de la pobreza y la marginación. Al ser la Cámara de Diputados la que autoriza el presupuesto de egresos de la Federación, definir los recursos con los que se apuntalan los programas y acciones de gobierno, debe ser esta Cámara de Diputados quien designe a los integrantes de dicho consejo que está establecido en la propuesta. No se pueden invadir ni mutilar facultades de las diputadas y los diputados. Por ello, saludo que podamos construir, junto con los demás grupos parlamentarios, la modificación correspondiente, porque es de elemental respeto a las facultades y atribuciones de la Cámara de Diputados, para que sea la Cámara quien designe al órgano, al Consejo Directivo del órgano de referencia. No estamos de acuerdo también con la supresión que se hace al artículo 29 de la Constitución, que establece la obligación del titular del Ejecutivo para acordar con los titulares de las Secretarías de Estado previo a proceder el trámite de suspensión de garantías, porque estamos en presencia de un mecanismo que debe de hacer responsable a todo el gabinete y que limite la posibilidad de tomar decisiones que en materia, que en los hechos afectarían severamente los derechos humanos. En esta medida deben participar los responsables de la administración pública, quienes además
son sujetos de responsabilidad política, administrativa y penal, lo que los obliga a cuidarse de aconsejar o validar en el acuerdo alguna situación que dañe severamente a la población. Por eso debemos de considerar que permanezca el texto como está hasta ahora en la Constitución. Saludo y felicito y felicitamos la introducción de las reglas sobre la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales y locales. Sin duda es un gran avance, hace justicia a la lucha permanente de nuestras compañeras mujeres por acceder en igualdad de circunstancias a los puestos de decisiones. Sin embargo, estoy seguro que esta medida bien puede extenderse a la integración de los ayuntamientos y de la administración pública estatal, federal y local. Felicito a mis compañeras mujeres. Mujeres, es un logro de ustedes y deben de sentirse orgullosas de que va el texto de la Constitución, la paridad para el acceso a los puestos de representación popular. Pero no nos quedemos ahí, vayamos también para que haya paridad, para que haya igualdad en los cargos de la administración federal, estatal y municipal. Incrementar, por otro lado, el umbral del 2 al 3% para que los partidos políticos mantengan su registro y con ello además tengan derecho a los espacios de representación popular, limita el derecho de las minorías que, nos guste o no, son la voz de una franja de la sociedad que tiene y debe de ser representada, por lo que, en todo caso, debiera hablarse en este aspecto no de la votación total emitida, sino de la votación válida emitida para que amortigüe o disminuya el impacto que puede tener en las fuerzas minoritarias. Este cambio puede ser significativo para las fuerzas emergentes o partidos políticos menores que buscan y tienen derecho también a ser parte de la toma de decisiones en la vida pública. Por ello, es importante que no limitemos, como hemos dicho aquí, la participación de los ciudadanos a través de los mecanismos que busquen. A lo mejor pueden ser cómodas o no las expresiones de grupos o partidos políticos, pero sí se requiere en un país democrático y plural como el nuestro. Me parece también que no se deben de quitar las facultades a la Comisión Permanente para ratificar el nombramiento de embajadores y cónsules generales, porque con ello se restan atribuciones a una figura del Poder Legislativo que viene a ser un control al autoritarismo o al presidencialismo. La introducción de la figura del gobierno de coalición, sin duda que es una novedad que permitirá la inclusión de más fuerzas políticas en la tarea de gobernar desde la administración federal, con lo cual las políticas públicas ya no estarán como ahora al servicio solamente de un proyecto político en detrimento de la competencia libre, democrática y en condiciones de igualdad. Sin embargo, me parece que lo más conveniente para que esto sea efectivo es que se establecieran las reglas que mandaten y que no dejen a la potestad del Ejecutivo la integración de dicho gobierno, pues la construcción de mayorías en ese sentido puede llevar a la exclusión del contrario y con ello solo estarían legitimando las negociaciones políticas que en los últimos sexenios han sido práctica común, pero que solo han podido consolidarse en momentos de coyuntura. Presidente, sé que me he pasado del tiempo, esperaré terminar lo más pronto posible. Les ruego un poco de paciencia y comprensión, presidente. Muchas gracias, gracias compañeros. La reelección en los cargos de representación federal y estatal y en los ayuntamientos debe de ir acompañada de medidas que le den más poder al ciudadano para controlar la actuación de sus representantes, para que estos no piensen ni crean que tienen la posibilidad de prolongarse sin tener que rendir cuentas de sus actos. No es cosa menor
trastocar principios históricos que datan de nuestra Revolución Mexicana. Gracias, compañeros. Zárate, ya te vi. Por ello, compañeros, es importante que no se deje solamente libre la posibilidad de que alguien busque perpetuarse en el poder. No desconozco que esto ayudaría a profesionalizar los gobiernos locales y desde luego las representaciones populares. Por ello, la nueva reglamentación, compañero, voy a terminar. ¿Quién es el que está chiflando? Le ruego que pueda para ir agradecerle concluyendo que me con su recuerde que ya intervención. pasó el tiempo, pero ya voy a terminar. Por último, compañeras, compañeros, se trata pues, sin duda, que queremos todas y todos que en los contenidos de esta reforma se debata con los argumentos y con las razones necesarias, que nos demos la oportunidad de expresar nuestras razones y de estar abiertos para admitir los acuerdos que puedan resultar del más amplio consenso. Sin duda que los avances son muy importantes, pero no debemos de perder de vista el riesgo de retornar al centralismo. Por ello, a la lista de pendientes que aún nos quedan derivados de esta reforma, que junto a las que ya tenemos acumuladas, nos obligan a un esfuerzo mayúsculo para que en la legislación secundaria podamos garantizar en beneficio de las y los ciudadanos el gran esfuerzo reformador que hemos emprendido por el bien de México y por el bien de las mexicanas y los mexicanos. Por su comprensión y escucharme, muchas gracias, compañeras y compañeros.